Hola, hola, estimados estudiantes. Bienvenidos sean todos a una clase de emprendimiento y gestión. Acompáñenme. El día de hoy vamos a hablar de lo que es las variables cualitativas y cuantitativas. En anteriores clases sí les mencioné de qué se trataba cada una de ellas. Por ejemplo, las cualitativas hablamos de expresiones o de alguna forma podemos cuantificar de forma expresiva a través de palabras y las cuantitativas podemos cuantificar o contar a través de números o cantidades. Entonces, a través de ello, podemos contemplar que las variables cualitativas y cuantitativas son extremadamente importantes y se deben considerar a la hora de crear un emprendimiento. Es posible que un emprendimiento tenga éxito a través de la satisfacción de las necesidades de una población. Y esto no se puede crear sin haber tenido éxito en la generación de ganancias financieras al emprendedor. También es importante que ustedes a través de la internet puedan investigar lo que es, por ejemplo, la vida de el expresidente uruguayo José Mujica y los métodos que ha implementado para apoyar lo que es la educación técnica, que procure lo que es la mejora de la productividad. Sin más preámbulos, comencemos con lo que llamamos las variables. Las variables cualitativas y cuantitativas vienen siendo a través de las necesidades explicadas en la clase anterior. La descripción de las necesidades. A través de ello podemos ver que las variables cualitativas y cuantitativas vienen expresadas unas a través de palabras y otra a través de números. Siempre teniendo en cuenta que una variable viene siendo lo que es una palabra que representa a varias cosas de algún o varias cosas de algún tipo. Y esto se trata de caracterizar de forma a través de lo que es un símbolo, identificar lo que es un elemento en específico dentro de lo que es un grupo. Una vez que se han identificado las necesidades, como vimos en la clase anterior, es fundamental que el emprendedor seleccione aquel emprendimiento que tenga mayor probabilidad de éxito. Y esto se hace en función a algunos aspectos de evaluación. Por lo tanto, cada una de las necesidades de una zona geográfica debe ser sometida a un análisis detallado y apoyarse en una evaluación de variables cualitativas y cuantitativas. Dentro de estos tenemos ejemplos de variables que, por ejemplo, tenemos las cualitativas que expresan distintas cualidades y características o modalidad. Cada modalidad se presenta a través de lo que es un tributo o una categoría, donde nosotros esas categorías o atributos podemos clasificarlos, que puede ser a través de una encuesta dicotómica. ¿Esto qué quiere decir dicotómico? Es que cuando existen dos o tres variables o valores a las cuales podemos responder. ¿Sí? Como por ejemplo, tenemos una encuesta dicotómica con respuestas dicotómicas, puede ser sí, no o tal vez, ¿sí? En las respuestas, o sea, nos dan esas opciones para responder. Y las politómicas es cuando utilizamos tres o más variables, como por ejemplo, eh, ¿te gustan los autos rápidos? Entonces, dentro de las opciones de respuestas, usted puede tener, por ejemplo, sí, no, tal vez, quizás, no me gustan un poco. Entonces, decir,
allí dentro de las opciones para responder tenemos varias opciones, lo cual me habla de politómicas. La variable cualitativa ordinal o variable casi cuantitativa habla de que, por ejemplo, podemos contar y podemos responder sí o no, y dentro de las otras opciones podemos tener quizás una numeración, ¿sí? Puede ser más de 5 o menos de 4 y así sucesivamente. Lo que es la cualitativa nominal, hablamos de algunos aspectos donde no se representan de forma específica. Cuando tenemos lo que son las cuantitativas, que son variables que toman lo que es una cantidad numérica, y esto se hace a través de lo que son las matemáticas. Tenemos las discretas, que representan separaciones, interrupciones en lo que son las escalas de valores. Y tenemos las continuas, allí tenemos un ejemplo de lo que es discreto, por ejemplo, el número de hijos. Y lo que es continuo, que viene siendo lo que es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo específico. Como por ejemplo la masa, por ejemplo la altura, el salario y así sucesivamente. Pasemos a lo que es los ejemplos de lo que son las variables cualitativas. Y tenemos, por ejemplo, la generación de empleo, el gusto por la actividad, conocimiento sostenido, lo que cuidado del medio ambiente, tiempo de implementar lo que son beneficios comunitarios, ¿sí? También tenemos lo que es la atracción de inversión al territorio, la existencia de leyes para fundamentar el tipo de emprendimiento, el incremento del nivel de vida para los beneficiarios, generación de empleos como está allí expresado, lo que son el crecimiento económico sostenible en lo que es en todo el territorio. También lo que es hablamos de evitar lo que son salidas, evitar salida de divisas por importación, y bueno, entre otros ejemplos, cómo se representan las variables cualitativas. Cuando hablamos de variables cuantitativas, rápido retorno de la inversión, resultados financieros o de utilidad. También hablamos de lo que es la futura sostenibilidad financiera, el número de usuarios o clientes, el nivel de ventas o la participación del mercado. En esta parte también tenemos lo que es el acceso a los financiamientos. Lo que nos indican las variables es que es el correcto diagnóstico que puede afectar un proyecto de emprendimiento, y esto nos ayuda a elegir cuál es la forma más eficaz para satisfacer lo que es la necesidad financiera y social de una comunidad o de alguna zona geográfica destacada. Dentro de lo que es la parte de las variables cuantitativas, tenemos algunas matrices que evalúan lo que son las necesidades. Y es muy importante saber que a través de estas matrices podemos diferenciar lo que son las necesidades y las potencialidades de emprendimiento. Estas se pueden utilizar y facilita lo que es la decisión, considerando lo que son la existencia numerosa de necesidades y que puede generar y cómo se puede generar lo que es un emprendimiento. La evaluación de lo que es el proceso fundamental para lo que es evitar los inconvenientes futuros. El emprendedor debe seleccionar cuidadosamente aquellas variables sobre las cuales va a hacer su análisis. La matriz de evaluación es bastante sencilla. Se debe considerar lo que son los potenciales emprendimientos y a través de lo que significa FODA, vamos a expresar de forma explícita las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la realización de este proyecto. A través de este análisis, esto ayudará a encontrar lo que son los aspectos positivos y negativos para la organización
de un proyecto y desarrolla de forma situacional lo que es una conciencia total a través de una planificación estratégica para la toma de decisiones. Es muy importante comprender algunos aspectos, tanto sociales, comunitarios, productivos y cuantitativos, para hacer un verdadero análisis personalizado donde podemos comprender algunos aspectos. El gusto con el cual nosotros realizamos nuestro trabajo es importante porque viene siendo lo que es un desafío del emprendimiento. Es una variable sumamente importante que se debe de tener en cuenta. Recuerde que si te gusta lo que haces, no es considerado un trabajo, es considerado parte de el placer de realizar algún tipo de actividad. En la parte de los tipos de variables, hablábamos que tenemos las cualitativas o categóricas y también tenemos las variables cuantitativas o numéricas. Esta viene siendo, como tienen allí algunos ejemplos, por ejemplo, las categóricas o cualitativas, hablamos de estado civil, a través de grupo sanguíneo, algunos aspectos como por ejemplo, en el caso cuando ustedes les preguntan cómo se considera, si mestizo, blanco, afrodescendiente, entonces, es decir, ese es un aspecto cualitativo. Cuando hablamos de cuantitativo o numéricas, estamos hablando del número de hijos, talla, edad, peso. Entonces, así sucesivamente, podemos expresar lo que son las variables. A continuación, vamos a ver lo que son algunas matrices donde nosotros podemos ejemplificar de forma clara la evaluación de las necesidades de una zona geográfica para proyectar lo que es un emprendimiento. En esta parte estamos viendo lo que es un cuadro en donde vamos a comprender algunos aspectos sumamente importantes cuando nosotros determinamos lo que son las variables. Y esto nos va a ayudar a comprender y a realizar a través de este cuadro cómo nosotros podemos ver algunos ejemplos de las diferentes variables. Dentro de lo que es las variables cualitativas tenemos el nivel de vida, generación de empleo, crecimiento económico de la región, cuidado del medio ambiente, beneficio comunitario, existencia de leyes, y estas son parte de las variables por las cuales nosotros vamos a exponer dentro de este cuadro emprendimiento 1, 2, 3, 4 y 5, en las cuales, como se hablaba anteriormente, debemos de tener uno o dos, tres posibilidades de emprendimiento para que a través de los estudios nosotros podamos definir y tomar decisiones con cuál es el emprendimiento más factible que me ayudará a cubrir una necesidad y a generar ganancias, es decir, a tener un poco de independencia económica. Cuando hablamos de variables cuantitativas, por ejemplo, retorno de lo que es la inversión, la existencia de competencias, la sostenibilidad futura, el número de clientes y usuarios y lo que es el acceso al financiamiento. Es sumamente importante que usted tenga en cuenta algunos aspectos en el momento de realizar un emprendimiento. Cuando hablamos de lo que son las matrices, continuando con lo que es el tema de las matrices de evaluación del emprendimiento o de las variables, hablamos que en la antigüedad las comunidades se enfocaban en satisfacer lo que son sus necesidades, sin considerar la persecución del uso indiscriminado de los recursos del ambiente. Durante lo que son el siglo XVII, los árboles de quina en Ecuador fueron utilizados para combatir el paludismo. El agotamiento de estos vegetales obligó a Eugenio Espejo a denunciar el hecho y solicitar la prohibición de cortar la corteza que se exportaba a Europa. Entonces,
Siguiendo lo que es la secuencia de lo que estamos viendo con respecto a las matrices, es importante establecer el grado que se le otorga a cada variable, el grado de importancia, el grado de algunos elementos que vamos a utilizar para tratar lo que es el emprendimiento. En algunos negocios que se establecen, sea para satisfacer una necesidad social o comunitaria, se tendrán en un mayor peso lo que son las variables cualitativas, mientras que en los emprendimientos productivos privados se otorga lo que es mayor peso a las variables cuantitativas. La asignación de peso o de grado de importancia tendrá un componente de análisis personalizado y esto puede ocasionar lo que es de cierta forma un análisis grupal dentro de lo que es el emprendimiento, ya sea del emprendedor y algunas personas que tienen mucho que ver con el desarrollo de estos proyectos. En la pantalla ustedes están viendo lo que es un ejemplo de los pesos para un emprendimiento comunitario y lo que hablamos de un emprendimiento productivo privado. Ambos son sostenibles, tenemos variables cualitativas y cuantitativas para ambos, lo cuales damos un peso. Ese peso del que yo le estoy hablando es el grado de importancia que se le da a cada variable. Entonces, dependiendo del grado de importancia, nosotros vamos a obtener lo que es un porcentaje. Lo que es, por ejemplo, en un emprendimiento comunitario, cuánta generación de empleo va a tener y cuánta importancia va a tener dentro de lo que es la variable cualitativa. Es decir, por ejemplo, el 25% me va a generar 25% de empleos dentro de la comunidad. Con respecto al cuidado del ambiente, se le da un porcentaje. La existencia de la ley de fomento, otra importancia. Evitar salida de divisas al exterior también. Y el gusto por lo que es la actividad, que es muy importante. Es decir, no puede usted ejercer un emprendimiento si no le gusta lo que hace. Entonces, dentro de las variables cuantitativas, lo que son el rápido retorno de la inversión. Es decir, es sumamente importante también establecer un cierto porcentaje dentro de estos emprendimientos, porque usted necesita de cierta forma establecer un retorno de su inversión para poder tener lo que es una prueba fehaciente de que su emprendimiento está obteniendo un buen camino y esta inversión podrá reinvertir, podrá inyectarse de nuevo a lo que es el emprendimiento para tener lo que es una sostenibilidad futura para que pueda mantenerse en lo largo del tiempo. A lo que es el acceso de financiamiento, también es que darle su cierto porcentaje para un total de un 100%. Para ambos emprendimientos, tenemos que a cada parte o cada variable se le da un porcentaje y allí al final completamos el 100%. Continuamos con lo que es la parte de las matrices de evaluación de las variables para comprender estos aspectos que son sumamente importantes en el desarrollo de un negocio. Cuando hablamos del ejemplo práctico de las matrices de evaluación de necesidades, vemos algunos casos donde podemos implementar estos ejemplos para nosotros comprender cómo desarrollar nuestros emprendimientos. Allí tenemos lo que es una escala de valores donde se clasifica lo que son las mejores opciones para los emprendimientos y siempre categorizando a través de lo que es un porcentaje, el grado de importancia o el peso
o puntuación que se le da para poder obtener lo que es el 100% de la clasificación. Vimos anteriormente lo que era algunas variables cualitativas y cuantitativas para emprendimientos comunitarios y emprendimientos privados. Entonces, siguiendo lo que es esas escalas de valores, tenemos en cuenta que podemos realizar lo que son estas matrices con bastante facilidad, ya que es muy sencillo poder comprender qué es realmente lo que nosotros queremos emplear en un emprendimiento. Es decir, que antes de usted poder realizar lo que es un proyecto o ejecutar algún proyecto de inversión, nosotros también debemos hacer un estudio y tener muy claras las ideas de las cuales se va a basar nuestro emprendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, debemos clasificar de forma clara todas nuestras ideas, ponerlas en orden de importancia para poder comprender qué es lo que nosotros queremos lograr. Una vez que estén los resultados, se multiplican lo que son los pesos de puntuación de cada variable y se clasifican al final a través de otro cuadro que ya les vamos a mostrar. En este cuadro tenemos lo que son las variables, lo que son los centros de acopios, sembrar lo que son los productos, los vehículos de carga y los elementos de importancia o las variables de importancia clasificadas para lo que es un total de variables. Ahora, en función a la tabla de ponderaciones que tienen en pantalla, pueden concluir que la mejor opción para lo que son este emprendedor es sembrar otro producto. Como se observa, esta metodología se establece un proceso técnico para comprar, evaluar y seleccionar lo que es el emprendimiento. Entonces, es decir, vemos las ponderaciones totales y tenemos que centrar acopio 2,95, sembrar otro producto 3,25 y los demás tienen una ponderación como vehículo de carga 2,90 y la compra de maquinaria 2,35. Es decir, que allí haciendo lo que es la ponderación de las variables, me puedo tener la certeza de que es lo que se necesita conseguir. Estos pesos de importancia pueden cambiar y estar de acuerdo dependiendo del criterio del emprendedor, según lo que se utilice para evaluar lo que es el emprendimiento. Una vez designado lo que es el peso, clasificamos lo que es cada emprendimiento en un rango del 1 al 5 en función a lo que son las variables. Se clasifica con 5 si esta variable favorece completamente al emprendimiento y con 1 si la variable perjudica al emprendimiento. Con números intermedios que si se acerca a favorecer o perjudicar, como sería el número 3 que si no existe ninguna afectación a lo que es el emprendimiento. Cada variable está estudiada para ser ubicada dentro de lo que es la escala y según el peso o el grado de importancia en la parte del emprendimiento. Muy bien, en conclusión podemos denotar que un emprendimiento productivo puedes otorgar dependiendo lo que es mayor peso a lo que son las variables cualitativas. Y pudimos observar a través de lo que son los cuadros que esto nos proporciona lo que es un ejemplo a través de lo que es, queremos especificar realmente lo que es el peso o el grado de importancia del emprendimiento. Y para eso, pues es importante establecer lo que es la matriz de evaluación de necesidades y que a través de esta matriz de evaluación de necesidades yo pueda emplear lo que son las variables cualitativas y cuantitativas para determinar cuál es la mejor opción de todos los emprendimientos establecidos dentro de lo que es la matriz. Es importante denominar que tener un gusto, la variable de tener un gusto por la actividad es sumamente importante para lo que es el éxito del futuro emprendimiento, pues cada emprendedor debe seleccionar y elaborar lo que es un proyecto de inversión en el cual él se sienta a gusto
realizando y utilizando lo que es su experiencia y su talento para que este emprendimiento tenga el mayor éxito posible. Los detalles son los que nos llenan de alguna forma de satisfacción, pues se debe de tener mucho cuidado en el momento que seleccionan lo que son las variables, ya que el siguiente paso podría determinar realmente la importancia, si se la importancia de la ejecución del emprendimiento. Bueno, sin más, me queda solamente despedirme y que estén atentos a las tareas del Seducar. Nos vemos en una próxima clase. Que tengas feliz semana. Bye bye.